Vamos a comenzar a saludar. Bueno, empezamos una nueva semana. Hay que empezar con mucho ánimo, con muchas ganas. Ya sabéis que es muy importante la actitud que uno pone en aquellas tareas que comienza. Es mucho más importante la actitud que la aptitud. La actitud es cómo nosotros nos enfrentamos a esas situaciones. La aptitud sería esos conocimientos o esas cualidades que tenemos, ¿no? Pero es más importante cómo nosotros nos enfrentamos a la situación que en realidad la experiencia o los conocimientos de los que disponemos. Así que hay que empezar la semana con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer cosas, de salir adelante, de enfrentar las dificultades y de superar cualquier obstáculo. Bueno, vamos a empezar saludando Raza de Bronce. Hacía un tiempo que no lo veíamos por aquí. Buenas tardes, doctor de Vicente, desde México. Estuve sin internet un tiempo, es cierto, ya por aquí para seguir informándome acerca de este trastorno. Gracias, un abrazo. Te echábamos de menos, Raza de Bronce. Óscar González Vélez, buenas noches desde Zipi. Óscar González Vélez, buenas noches desde Zipaquirá, Colombia. Juan Padrón, saludos desde Nueva York, señor de Vicente, y bienvenido a otra nueva semana de charlas y debate tan productivas. Bendiciones para usted y su familia. Muchas gracias, igualmente para todos vosotros. Óscar González pregunta, ¿cómo son los celos de los narcisistas? ¿Cómo los expresan? ¿Sienten rabia? Los celos de los narcisistas son realmente exagerados, porque el narcisista se siente celoso prácticamente por todo. Es un personaje que no solo se cela de su pareja, sino que se cela de sus amigos, se cela de cualquier persona que pueda en cualquier momento ser un poco superior a él, dominar cualquier cosa que él no domina, tener relaciones sin que él las pueda supervisar, cualquier circunstancia que tenga cualquier bien, que tenga mejor auto, que tenga mejor casa, que tenga una esposa bonita, cualquier persona que destaque en cualquier sentido despierta unos celos tremendos, en el sentido de celos de que querría tener, bueno, en ese caso sería más bien envidia, pero también en parte celos porque se siente traicionado por esas personas que prestan su atención a otras cosas y no a él. ¿Cómo lo expresan? Pues los celos los expresan con mucha rabia, con muchos deseos de venganza, con manipulaciones, tratando de dar vuelta a la situación. Por ejemplo, sienten celos muy especialmente cuando una pareja se aleja de ellos, ya sea porque la descartan o bien porque aplica el contacto cero, y sienten celos cuando esa pareja restablece relaciones con otras personas o crea una nueva relación con otras personas. Ellos ahí se sienten terriblemente celosos. En muchos casos no lo manifiestan porque posiblemente ellos ya están en otra relación y el manifestar esos celos podría hacerles aparecer como débiles, ¿no? Como faltos de carácter, pero igual por dentro lo sufren, por dentro tienen una tensión tremenda provocada por esos celos. Óscar González Vélez pregunta cómo son, ese ya lo habíamos visto. Jesús Ortega, buenos días, doctor. ¿Por qué el sociópata narcisista quiere hablar mal de sus, supongo que son sus parejas o sus familiares, o a sus espaldas? ¿Qué quiere lograr? Bueno, el narcisista siempre busca dejar en mal lugar a las personas porque así él se crece, así él aparece como más importante. Si en algún momento hay alguna tensión, por ejemplo, con su pareja, él siempre tratará de dejar a su pareja como loca, como una persona que no está cuerda, como una persona que no sabe lo que dice, que es una ignorante, porque él tiene la sensación de que eso lo eleva a él por encima, aunque en algún momento en que surja un conflicto, las personas le van a dar la razón al narcisista porque él ya ha hecho creer que la persona responsable y culpable de todo es la otra persona. Entonces, por eso siempre les interesa a los narcisistas en general hablar mal de las otras personas para darse él importancia y subir él de nivel. Lilibet Hernández, buenas noches.
Michael Kelly, feliz comienzo de la semana. Lisbeth Hernández, el narcisista me culpa por haberlo abandonado y luego dice, te lo agradezco, estoy mejor así. Al día siguiente vuelve a escribirme, tú me abandonaste. ¿Qué pretende con ese comportamiento? Bueno, lo que pretende en realidad, por un lado, es que tú te sientas culpable, ¿no? De lo que ha ocurrido, lógicamente, si tú te has alejado del narcisista, es porque el narcisista te ha maltratado, es porque el narcisista te ha humillado, es porque has vivido una experiencia muy mala, ¿no? Porque normalmente uno no se aleja de una persona a la que ama o una persona de la que está enamorado. Cuando uno se aleja de otra persona es porque no quiere continuar viviendo con ella y tiene razones poderosas para ponerse a distancia. Con esto lo que pretende el narcisista es hacer que tú te sientas culpable, que tú te veas como que eres la persona que lo ha echado todo a perder y quedar él como la persona que realmente es la persona que ha sufrido toda esta situación, ¿no? Y a continuación él te dice que te agradece que es mejor así, pero eso es una forma de una especie de frialdad, ¿no? De por un lado manifestarte tu culpa y por otro decir, bueno, pero al final el que sale ganando con esto soy yo, para que tú pienses que te estás perdiendo algo realmente. En estos casos yo creo que lo que debes hacer es aplicar el contacto cero, y aplicar el contacto cero quiere decir romper todo tipo de contacto con el narcisista. Quiere decir alejarse todo lo posible de él, no hablar con él, no recibir comunicaciones, no recibir... Bueno, eso tenemos el libro en Amazon sobre el contacto cero, si quieres puedes leerlo, y ahí vas a ver cómo se aplica el contacto cero. Yo creo que es fundamental que te alejes de él todo lo posible. Lo que tienes que pensar tú es que si te has alejado, si te has separado del narcisista, si no estás ahora mismo con él, si lo has abandonado, como dice ahí, es porque tenías alguna razón muy importante. Ya te digo que una persona no deja aquello que ama, ¿no? Si uno voluntariamente decide no continuar su vida con una persona, tendrá razones muy poderosas para hacerlo. Esas son las razones que tú tienes que tener presente, independientemente de lo que pueda o no decir el narcisista. Tú tienes que tener presente cuáles son las razones que a ti te han impulsado a dar ese paso, que yo estoy seguro que serán muy, muy importantes. Así que no le hagas caso, lo que tienes que hacer es aplicar el contacto cero y distanciarte lo más posible de ese sujeto. A ver, se acaba... Jordi Midjans, buenos días Antonio y a todos los del canal. Michael Kelly, de la semana, bendiciones. Del fin, sí, el inicio de la semana, bendiciones. Jordi Millans dice que es el colapso narcisista de un encubierto. Bueno, el colapso narcisista es cuando el narcisista se viene abajo. Siempre decimos que el narcisista vive en una tensión enorme, ¿no? Aunque nosotros lo veamos como un ser, bueno, en realidad es un ser maltratador, un ser que humilla, un ser que veja a las personas que le rodean, pero eso no quita para que dentro de él, en su interior, haya una tensión enorme, porque es un sujeto que está vacío, porque es un sujeto que tiene un nivel de autoestima muy baja y vive perpetuamente aparentando lo contrario, vive aparentando que es una persona muy segura, que es una persona con mucha confianza en sí mismo, que es una persona que está a un nivel superior a los demás, que él sabe de todo, que conoce de todo. Esa contradicción en la que vive el narcisista le crea una tensión enorme, y esa tensión enorme en algunos momentos le conduce al colapso, le conduce a una situación de depresión, de sumisión, y especialmente eso ocurre con los narcisistas encubiertos, porque el narcisista encubierto aún se reprime más que el narcisista grandioso, porque el narcisista encubierto ya sabéis que es ese narcisista que adopta una actitud humilde, que adopta una actitud de víctima en muchas ocasiones. Entonces, cuando esa persona todo se le viene encima, cuando esa persona entra en depresión, se habla del colapso narcisista. Marta Elena Sisquien Ruiz, buenas noches. Óscar González Vélez, Lilith, eso se llama manipulación, no te dejes afectar, haz como si nada. María Elena Sisquien Ruiz, Larry Montúfar, saludos. Cristian
Faunde desde Chile, ¿por qué los narcisistas son tan dados a los vicios? ¿Buscarán el suicidio? No, lo que ocurre es que lo que acabamos de decir, que el narcisista vive en una contradicción perpetua, vive con una tensión interna muy grande, y una forma de liberar las tensiones es con los vicios, son como válvulas de escape. Cuando una persona se entrega al alcohol, o se entrega a las drogas, o se entrega al juego, a cualquiera de los vicios que conocemos, bueno, vicios, dependencias, podríamos decirlo, ¿no? Lo que hace es liberar tensión, busca formas son elementos inhibidores que le permiten sacar esa tensión interna que tiene de esa manera, por esas vías. Si buscan el suicidio, bueno, el suicidio no es que lo busquen, el suicidio es en todos los casos yo creo, siempre el suicidio es una conclusión final, ¿no? Es cuando uno va atravesando una serie de etapas, llega un momento en que ya no quedan más etapas, llega un momento en que ya no quedan más salidas y al final optan por el suicidio. El suicidio es algo que afecta a los narcisistas porque el suicidio, la depresión, porque ya decimos que son personas que viven en una tensión muy grande, en una contradicción enorme entre lo que quieren aparentar y lo que realmente son. Jesús Ortega, ¿por qué el sociópata narcisista cuando uno lo trata bien le sale a la persona tratando mal? ¿Por qué cuando uno lo trata mal él se ríe y quiere tratarlo bien a uno? ¿Cuál es el punto de él y quiere lograr? Bueno, lo que ocurre es que el narcisista, porque bueno, yo creo que es diferente narcisista de sociópata, ¿no? Aquí siempre lo juntas, pero realmente son dos cuestiones diferentes. Puede darse el caso de que un narcisista sea sociópata, ¿no? Puede ocurrir. Pero bueno, en realidad el sociópata en general o el narcisista en general tratan mal a todas las personas, a todas las personas a las que quieren humillar, claro, porque el narcisista cuando se trata de aparentar ante los demás es una persona que parece maravillosa, encantadora, pero bueno, con las personas, con sus víctimas, generalmente tiende a maltratarlos. ¿Cuándo el narcisista actúa bien? Pues el narcisista actúa bien cuando se da cuenta de que necesita refrescar esa imagen idealizada que la víctima tiene de él, cuando quiere darle ese refuerzo intermitente del que hablamos siempre, que es el que crea esa adicción hacia el narcisista tan fuerte y que resulta tan complicada de romper. Larry Montúfar, saludos desde México. Carlos Rincón, buenos días, don Antonio, saludos. Carlos Rincón nos habla desde Washington. Jesús Ortega con sus víctimas. Jesús Ortega, ¿por qué el socialé? Si ahí se repite la misma pregunta de antes. Perla Gil, buenas noches, don Antonio. Acá nuevamente aprendiendo con usted. Hola Perla, ¿qué tal? CJGH. Buenas noches desde California. Gracias por compartir sus conocimientos. María Elena Sisquien Ruiz, una pregunta. ¿El solo hecho de que una persona te aplica la ley del hielo siempre se puede decir que tiene un trastorno? Bueno, a ver, la ley del hielo es el guardar silencio. Lo que ocurre es que hay que diferenciar cuando uno aplica la ley del hielo a cuando uno simplemente se queda callado o uno no habla, ¿no? Porque, por ejemplo, uno puede no hablar simplemente porque está enfadado. Uno se enfada y a veces para evitar decir cosas que no quiere decir, evitar perder el control, lo que hace es callarse y con ese enojo que tiene puede estar un día o 2 días callado, que no habla. Eso es algo normal, eso es algo que ocurre en todas las relaciones, en todos los grupos, que te ocurre con los amigos, cuando discutes, te ocurre en cualquier circunstancia. Lo que hace que algo sea la ley del hielo es cuando eso se hace intencionadamente con el afán de producir daño en la otra persona. No es porque yo esté enojado y me callo porque no quiero seguir discutiendo o porque no quiero decir cosas de las que después me voy a arrepentir y prefiero tener un tiempo de relajación para volver un poco a retomar las cosas. No es por eso el silencio, sino que el silencio tiene una finalidad de provocar desconcierto en la otra persona. En el caso de la ley del hielo, lo que ocurre es que el narcisista o el psicópata o el sociópata, la persona que lo aplica, lo que busca es generar un sentimiento de culpa y de desconfianza en la otra persona. Cuando tú a una persona dejas de hablarle sin razón aparente, que es lo que suele ocurrir con la ley del hielo,
tú dejas de hablarle porque quieres crear esa situación, esa zozobra en la otra persona, lo que ocurre con la otra persona es que lo primero es que se pregunta qué es lo que está pasando. Empieza a analizar la situación y ve que no ha ocurrido nada, entonces empieza a analizar su propia conducta y dice, ¿será que yo habré hecho algo? ¿Será que no le gusta cómo hago esto? ¿Será que no le gusta esto otro? Y uno empieza a dar vueltas, es lo que pretende el narcisista con eso, y lo que empieza uno a sentirse, en primer lugar, sentirse inseguro porque no sabes lo que has hecho, y en segundo lugar a sentirse culpable. ¿Será que he hecho esto? ¿Será que he hecho lo otro? ¿Por qué habrá reaccionado de esta manera? Y uno empieza a sufrir por esa persona precisamente porque no entiende qué es lo que está ocurriendo. Eso es la ley del hielo. Por eso la ley del hielo, lo que es en sí la ley del hielo, solo la aplican aquellas personas que quieren provocarte daño, que quieren hacerte sufrir, que es diferente a que cuando una persona se calla porque está enfadada y porque quiere limitarse un poco y no decir todo lo que piensa porque sabe que después se puede arrepentir. Hay cosas que posiblemente pensamos pero no las decimos porque socialmente no es adecuado o porque preferimos mantener una buena relación con esas personas, porque socialmente no es correcto, o porque sabemos que puede ser una opinión que surja del acaloramiento del momento, ¿no? Por ello, bueno, la pregunta era si se puede decir que tienen un trastorno. Si aplican la ley del hielo, tal como lo definimos, sí tienen un trastorno. Si simplemente son personas que dejan de hablar porque han tenido una discusión, eso no sería un trastorno, eso sería algo normal en la convivencia. Incluso en algunas ocasiones sería una demostración de tener una buena autoestima, porque uno prefiere autolimitarse, prefiere controlarse antes que decir algo que le salga así repentinamente y causar daño a personas a las que realmente no quiere causar daño. O sea, el silencio en algún momento puede ser una demostración de encontrarnos ante una persona que de verdad nos ama, o también puede ser, en caso de que la finalidad sea causar daño, que ahí es donde es de verdad la aplicación de la ley del hielo, pues simplemente es el resultado de una persona trastornada que nos quiere hacer sufrir. Raza de Bronce, buenas noches. México, buenos días. España. Cerp Ángeles, ¿por qué un psicópata me hizo una difamación en nuestro entorno y después me hizo hace difamación? A ver, vete de ahí. Después, cuando regresé a arreglarlo todo en mi inocencia, ya tenía la nueva pareja viviendo ahí. Es una mujer, está la bruja psicopática, no hice nada y aún no me da el divorcio. Hace difamación y antes del descarte él ya tenía una nueva pareja que trajo para triangularme en la misma casa, con la familia, y después pelea conmigo y violencia psíquica. Y me dijo vete de ahí. Después, cuando regresé a arreglar todo en mi inocencia, ya tenía una nueva pareja. Bueno, Cerp Ángeles, en esas circunstancias estás con una persona que te acusa de algo y después, antes de que pueda reaccionar, en esas circunstancias lo que hay que hacer es no darle muchas vueltas al asunto, no pensarlo mucho, no tratar de buscar razones, sino simplemente alejarse tú de él. Que no te da el divorcio, eso se da en muchas circunstancias. Seguramente quien más necesite el divorcio sea él, aunque bueno, muchas veces hay también razones económicas, pero bueno, si él está conviviendo con otra persona, yo creo que ahí tienes una causa para lograr el divorcio, para conseguirlo, ¿no? Porque yo creo que esa es una de las causantes que los jueces estiman que conceden el divorcio automáticamente. Así que yo creo que esto lo que deberías es consultar con un abogado. De la parte conductual o la parte psicológica, yo lo que te diría es que te alejaras de él inmediatamente. O sea, una persona que te hace ese daño, que te trata de esa manera, pues no tienes ni que discutir ni nada con él, ni buscar vueltas al asunto, darle vueltas al asunto, sino simplemente alejarte de esa persona todo lo que puedas, ir a ver a un abogado y ver la forma en la que puedes exigirle el divorcio y que cumpla con la parte económica que le corresponda. Bueno, Carlos Rincón pregunta, ¿todos los narcisistas son psicópatas o todos los psicópatas son narcisistas?
Bueno, la mayoría de los psicópatas, la mayoría, son narcisistas. ¿Por qué? Porque la psicopatía de por sí, esa frialdad emocional que tienen, ese distanciamiento que tienen de las cosas, ese de que nada les importa, les da relativamente una superioridad respecto al resto de la gente normal, en el sentido de que ellos no tienen conciencia, no tienen responsabilidad o no sienten responsabilidad, no sienten culpa, y eso les hace que puedan acometer cualquier barbaridad sin absolutamente ninguna preocupación. Eso hace que los psicópatas en su mayoría sean narcisistas, porque se sienten en una posición de superioridad respecto a la mayoría de la gente y les gusta hacerlo notar y hacerlo ver. Ahora, los narcisistas, si son psicópatas, el que es narcisista por su origen narcisista normalmente no es psicópata. El narcisista que es porque ha tenido una infancia en donde se le ha consentido todo, sin enfrentarse a las frustraciones, sin límites, con sus padres apoyándolo en todo, incluso cuando se equivoca, defendiéndolo para todo, creando unas reglas especiales para él porque es el niño dorado. Bueno, esa persona normalmente no suele ser psicópata, sino que suele ser personas que tienen ese trastorno que es el narcisismo, ¿no? Simplemente. O sea, podríamos decir, prácticamente todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Chiquilla Love dice que gusto escucharle, muchas gracias, también a ti por estar aquí. Brasilia Loar, presente y listo, like. Lorda Pou, buenos días. Don Antonio, buen inicio de semana para todos, buen inicio para todos, muchas gracias. Lorda, Cerp Ángeles, bueno, este ya lo habíamos respondido. Silvia Moro, hola, buenas noches. Doctor Antonio de Vicente, saludos desde Buenos Aires. Lisbeth Hernández, muchas gracias. Chiquilla Lop, señor Antonio, ¿por qué el narcisista no siente sentimientos, me imagino, por su hijo pequeño hasta decidir no verle más y llegar a odiarlo siendo su sangre? Bueno, en ese caso yo creo que más que un narcisista, cuando hablas de odio, bueno, no, es que habría que analizarlo, ¿no? Si realmente estás hablando de un narcisista o de otro tipo de trastorno, porque realmente llegar a odiarlo, alguna razón tiene que existir porque el narcisista tiene deseos de humillar a la gente, pero el odio así a un niño no es muy no es muy propio de una conducta narcisista y ni siquiera psicopática, porque el psicópata no tiene emociones, por lo tanto el psicópata no llega a odiar o no llega. Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente y a todos, buen inicio de semana, un saludo, gracias por tanto. Bueno, chiquilla, lo que te digo es que a lo mejor habría que analizar un poquitín más el caso, tener un poco más de datos. Perdón, parece que hoy no tengo la voz muy... Habría que analizar un poco más el caso, a ver realmente qué patología se da, tendrías que darme más información. Janet Serra Vázquez, buenas noches, ¿por qué su nueva pareja no tiene que ver nada conmigo? Ella es todo lo contrario, a mí no es nada empática, dejó al esposo y sus hijos pequeños para estar con mi ex esposo narcisista. Bueno, no es nada empática para ti, puede ser empática para tu esposo, pero algo le ve tu ex esposo para decidir al dejarte a ti e irse con ella, ¿no? Pero de todas formas, el narcisista no se guía por cómo sean las personas, sino lo que se guía el narcisista es por ver lo que puede obtener de esas personas. Seguramente en esa nueva pareja ve que puede conseguir cosas que él deseaba, ya sea estatus, ya sea sexo, ya sea algo que le haga sentir superior, que le haga sentir, posiblemente contigo llegó un momento en que confrontaba, posiblemente tú no le dabas ya el suministro narcisista que él necesitaba y encontró esta persona que sí se lo daba, ¿no? Pero
En esos casos yo creo que lo que tienes que hacer, lo que siempre decimos, es alejarte de él. Si él ha decidido romper su relación contigo e irse con otra pareja, pues lo que hay que hacer es cerrar esas etapas de la vida, alejarse de él todo lo posible y dejar de sufrir, reiniciar una nueva vida, buscar la manera de salir de esa situación complicada que se está dando ahora mismo para ti. Janet Serra Vázquez, y no por qué dicen que buscan puras empáticas, pero esta es todo lo contrario. Bueno, es que realmente no sé a qué nivel conoces tú a esa persona para saber si no es empática, pero bueno, no siempre tiene que ser. El narcisista encuentra facilidad con las personas empáticas porque las personas empáticas rápidamente se ponen de su parte, rápidamente justifican todo lo que hace el narcisista, son personas que le dan facilidades al narcisista para lograr su dominio, pero no tiene por qué ser que todas las personas con las que están los narcisistas tengan que ser empáticas. Pueden ser personas que no sean empáticas, pero sí que sintonicen con el narcisista o que se enamoren del narcisista. Una vez que una persona se enamora, le pone muchas facilidades sin necesidad de ser exageradamente empática, le da muchas facilidades al narcisista para conseguir lo que él pretende. Marimar Suárez, buenas noches, soy brasilera y asisto mucho al canal después de salir de una relación narcisista por ser víctima. ¿Será que también soy narcisista o puede ser síndrome de estar apartada de esa persona? Bueno, no, es que no entiendo muy bien, Marimar, no entiendo muy bien la pregunta que me haces. Me preguntas que si tú serás narcisista, no veo por qué vas a pensar que eres narcisista. Dices que por el síndrome de estar apartada de esa persona. Bueno, posiblemente estés resentida, posiblemente estés sufriendo y te comportes de una forma un poco desagradable con las personas, puede ser, pero eso no significa ser narcisista, ¿no? Tendrías que darme más datos para poder opinar al respecto de lo que me cuentas, ¿no? Porque no me hablas de ninguna conducta que deje claro que tú puedas ser narcisista, ¿no? Marcelo Arias dice, ¿por qué cuando... Esta es una pregunta muy interesante. ¿Por qué cuando envían mensajes y se los ignora, en los días seguidos empiezan a enviar por todas las redes que encuentran disponibles y exclaman que no se les contesta cuando ya se les explicó que todo terminó? Bueno, pues lo que quieren hacer realmente es hacer público ese interés que tienen en ti, quieren hacer avergonzarte en alguna manera, decir que la culpa de todo es tuya porque que eres tú realmente quien está causando problemas para que esa relación vaya mal, y lo que hacen es eso, tratar de avergonzarte. Pero Marcelo, lo que siempre decimos es que cuando una relación termina hay que aplicar el contacto cero. Cuando es una relación, sobre todo con una persona que sea narcisista o psicópata, hay que aplicar el contacto cero precisamente para evitar esta situación. No hay que responder a esas preguntas, no hay que prestar atención a las redes sociales, no tienes que mirar sus redes sociales, tienes que alejarte todo lo posible de él, porque esa es la única forma de que te deje tranquilo o tranquila. Si tú sigues leyendo lo que él escribe, si sigues contestando cuando él te llama, o simplemente no le contestas pero después entras en sus redes sociales a leer lo que publica, realmente estás entrando en su juego y él está consiguiendo lo que pretende, que es que sientas vergüenza, que sientas culpa, que te sientas mal y que te preocupes por esa situación. El contacto cero significa nada de redes sociales, nada de ver al narcisista, ni siquiera con sus amigos, ni siquiera si tienes algún familiar que se relaciona con el narcisista, tienes que dejar de hablar con ese familiar, significa romper absolutamente todo el contacto. Mónica Guerrero, saludos desde Querétaro. Hola Mónica, ¿qué tal? A ver, porque esto acaba de saltarse. Ahí está. Un momentín, que se apagó la cámara. Ya está. Mirta Palomeque, buenas noches. Antonio, tuve que pedir a mis hermanos que me apoyen para que se retire de mi casa el narcisista y se llevó todo lo que compró. Me dijo que no iba a invertir y dejarme las cosas. Argentina. Bueno, Mirta, dalo por bien empleado, que se haya llevado todo lo que quiera,
pero lo importante es que te hayas librado de él, porque los bienes materiales se adquieren de nuevo, pero el tiempo que estás perdiendo, la humillación, el sufrimiento, eso no hay dinero en el mundo que lo pague. Entonces, dalo por bien empleado, no te preocupes de que se haya llevado las cosas, todo eso de alguna forma lo vas a recuperar, o bien trabajando, o como sea, pero no le des importancia. Él lo que quiere es causarte daño, ¿no? Es una forma de venganza, pero no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Laura Jorrima, buenos días o noches a todos, doctor. Marta Elena Sisquien Ruiz, claro, doctor, ese desconcierto es porque buscan manipular, por eso pregunto, cada vez que no hago lo que quiera, ¿se puede decir bajo este punto que tiene un trastorno? Hombre, sí, si lo hace con finalidad de manipular, por supuesto que tiene un trastorno. Si manipular quiere decir tratar de controlar a la pareja, tratar de hacer daño, tratar de hacer sufrir al otro, tratar de manejar su conducta. Todo eso, lógicamente, si tú tienes una persona que te ama, una persona sana, que tiene buena autoestima, una persona sana no trata de manipularte, no trata de controlarte, no trata de hacerte sufrir. O sea, cuando ocurre cualquiera de estas circunstancias, se está dando un trastorno a esa persona. Claro, habrá diferentes grados de trastorno, pero sí estamos hablando, en esos casos, sí estamos hablando de una persona trastornada. Cerp Ángeles, después de 12 meses de contacto cero, me está costando salir adelante. Estado de depresión, ansiedad y las dos, y caigo y me siento de cansancio, ansiedad y miedo a relacionarme, sigo terapia, consejo salir. Bueno, Ángeles, es normal eso que te está ocurriendo. Después de una relación, claro, 12 meses ya es bastante tiempo. Dices que estás haciendo una terapia, me parece muy bien, la terapia te va a ayudar a salir adelante. Lo importante es tratar de reconstruir la vida, lo importante es tratar de volver a la normalidad cuanto antes mejor. Entonces ahí juegan un papel muy importante los amigos, juega un papel muy importante la familia, el trabajo, el enfocarse en esas cosas que te alejan del narcisista, que te distancian de él. Tienes que buscar esas aficiones que tenías y concentrarte en cosas que te hagan ilusión, en esos sueños que tenías antes del narcisista, tratar de hacerlos realidad. Todo ese trabajo de cada día, de tratar de enfocarte en otra dirección, de no pensar en el narcisista, todo eso te va a ayudar, y si de verdad te implicas y sigues los consejos del terapeuta, que supongo que te dirá algo en la misma dirección, si sigues todo eso, seguramente que rápidamente vas a salir de esa situación. Mónica Guerrero, doctor, mi ex ahora que lo demande ya no quiere darnos dinero, está exigiendo que le quite la demanda. Ahora le dijo a mi hija que se va a morir de tristeza porque me ama, nos sigue manipulando desde lejos. Bueno, lo que tienes que hacer, por supuesto, es seguir con la demanda, porque lo que no puedes hacer es quitarla y después que lo siga manejando como quiere. La mejor forma de mantener distancia en estos casos es que él se contacte contigo a través del abogado, ¿no? De mantener esa... Pero yo creo que la demanda tienes que seguir manteniéndola hasta que él cumpla religiosamente con todo lo que tiene que cumplir. Y después aplicar el contacto cero, o en este caso la piedra gris, porque igual vas a tener que tener en algún momento relación con él por el tema de tu hija, pero bueno, ya ves que él te está haciendo llegar esos mensajes de manipulación para tratar de doblegarte, ¿no? Porque él puede decir que se va a morir de tristeza, pero si tú realmente no lo amas, si tú has sufrido toda esa situación, pues tienes que tratar eso, de mantener la mayor distancia posible. Marta Elena Sisquien, muchas gracias. Usted no tiene idea de cuánto nos ayuda. Dios lo bendiga. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí. Leonardo Carrión, ¿un narcisista puede escoger como víctima a un amigo? Por supuesto que sí. Cuando hablamos del narcisista siempre uno se imagina que la víctima es una pareja, ¿no? Pero no es así. Para un narcisista la víctima puede ser una pareja, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser cualquier persona de las que le rodean, cualquiera le sirve para obtener combustible negativo. Los amigos suelen ser víctimas claras de los narcisistas, incluso los monos voladores o los lacayos, como se suele decir, también son víctimas de los narcisistas porque él igual los manipula, igual los maneja, y suelen ser gente que se considera amiga del narcisista. Nena, ¿y cómo lo hago? No tengo voluntad.
Bueno, lo de la voluntad es un mito. La voluntad es algo que uno se forja cada día. La voluntad empieza por hacer cosas pequeñas, porque uno puede decir, no, es que yo no soy capaz de hacer determinada cosa, y se refieren generalmente a algo muy grande, ¿no? Una persona dice, no, es que yo no soy capaz de dejar de fumar, o yo no soy capaz de dejar de beber, o yo no soy capaz de hacer una dieta, yo no soy capaz de salir a hacer deporte cada día. Bueno, hablan de cosas muy grandes. La voluntad es hacer cosas pequeñas, es levantarte y decir, bueno, los próximos 10 minutos no voy a fumar un cigarrillo, o los próximos 10 minutos no voy a comer ese chocolate del que tengo ganas de comer. Eso es realmente la voluntad. Hay toda una serie de técnicas que permiten fortalecer nuestra voluntad, desarrollar todo eso. Son hábitos, son formas de trabajar, son formas de enfrentarlo. Existe ese mito de decir, es que yo no tengo, o esa idea que se ha extendido entre la gente, de decir, también muchas veces inculcada desde niños, ¿no? De que es que este niño no tiene fuerza de voluntad, cuando realmente lo que ocurre es que no se le ha educado a ese niño en las técnicas para poder hacer las cosas, para poder afrontar las dificultades. Entonces, nena, yo lo que te diría es que te enfocaras un poco en leer o en profundizar un poco en el tema de la voluntad. En nuestro canal Antonio de Vicente Plus, el segundo canal que tenemos, hablamos bastante de este tema de la voluntad. Eso ya os digo, la voluntad es un mito, eso es lo que ocurre simplemente es que es una persona que no tiene el hábito de enfrentar las dificultades, de superar los problemas. Exactamente que cualquier persona puede dejar de fumar, lo puede hacer cualquier otra si sigue más o menos los mismos pasos y adquiere los mismos hábitos. Nena, es como si fuera una dependencia y quisiera estar ahí. Bueno, posiblemente en ese caso lo que tenga sea una dependencia emocional. Bueno, aprovecho ya que estamos aquí hablando del asunto para... A ver dónde lo tengo. Ahí está. Recordaros que hemos sacado el último libro, Dependencia Emocional, en donde hablamos precisamente de todo esto, ¿no? De qué significa la dependencia emocional, cómo las personas se quedan enganchadas a otra persona a la que teóricamente aman, porque ya explicamos que normalmente en la dependencia emocional, perdón por la tos, que explicamos que al final en la dependencia emocional realmente ya ni existe el amor, sino que lo que ocurre es que se van tejiendo una serie de condicionantes que hacen que una persona permanezca al lado de la otra. En este libro de la dependencia emocional, el subtítulo es Rompe tus cadenas, aléjate de esa persona que te ha generado esa dependencia, y explicamos todo ese proceso y cómo hacerle frente. Así que os animo a que compréis el libro. Ahí hablamos del tema de la voluntad, de cómo una persona puede ir rompiendo esas cadenas que le atenazan. Bueno, vamos a pasar al tema porque hoy hay muchísimas preguntas, ya veis, y se nos pasa el tiempo. Todavía quedan más. Bueno, después al final, si nos da tiempo... Si nos da tiempo, terminamos de contestar las preguntas, y si no, mañana seguimos, perdón, mañana no, es una de las noticias que quería comunicar, que esta semana solamente vamos a hacer el directo lunes, miércoles y viernes, porque esta semana yo la verdad estoy muy saturado de trabajo y me es imposible dedicar tanto tiempo a los directos, así que lo vamos a hacer lunes, miércoles y viernes. Os pido disculpas, pero es la única forma que tengo de sacar el trabajo atrasado que tengo. Bueno, vamos a pasar al tema. Hoy íbamos a hablar de 21 preguntas que nos hacemos acerca de los narcisistas. No sé si me dará tiempo a ver las 21 preguntas, porque ya digo que vamos muy tarde, ya son las 7:10, ya sabéis que tenemos que terminar a las 7:30, pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir respondiendo las que se pueda, y si no, pues otro día terminamos de... Mira, aquí sale precisamente la primera pregunta, que hablábamos antes de la empatía, de la relación de... bueno, la primera pregunta que hemos seleccionado de las consultas que las personas hacen sobre los narcisistas es si los narcisistas sienten empatía real, si cuando el narcisista contacta con la gente, conecta con la gente,
que en general cuando empieza la relación parece tan empático, es una persona que es casi como tu media naranja, que parece que comprende todo lo que tú le dices, que cualquier cosa que tú te planteas él ya la había pensado antes y ya tiene una respuesta para ella. Parece como que es tu otro yo, es lo que a veces se llama el alma gemelismo, ¿no? Tu alma gemela, una persona que tú le encuentras realmente toda esa empatía que se supone que tiene el narcisista no es más que una empatía instrumental, es algo que él ha aprendido a desarrollar, ha aprendido a presentar ante los demás para aproximarse, para acercarse, para romper esas barreras con la otra persona, apareciendo como alguien empático, alguien que te comprende, alguien que es capaz de leer en tu interior y que es capaz de ponerse a tu lado en esas dificultades o en esos puntos de vista que tú tienes. Cuando conoces a una persona narcisista, la primera opinión que tiene todo el mundo es: por fin he encontrado a alguien que me comprende, por fin he encontrado a alguien que me entiende, ¿no? Todas esas cosas que otras personas te dicen: es que estás loco, es que no sé qué, sin embargo el narcisista lo entiende todo. Todo eso no es más que una estrategia, todo eso no es más que una trampa para poder aproximarte a ti, para que bajes tus barreras, para conocer tus secretos. A través de esa empatía te va tirando de la lengua, te va dejando que hables, tú te encuentras a gusto, te relajas y empiezas a contar todos los pormenores de tu vida, todos tus secretos, y el narcisista va tomando nota de todas esas cosas que tú le cuentas, y todo eso que le estás dando es munición para que él te ataque, son armas que tú le estás dando para que después él te humille, para que cuando él quiera la saque, para cuando él le parezca divulgue a otras personas rumores sobre cosas que en realidad son secretos que tú le has contado. Cuando haga eso lo va a hacer, por supuesto, con habilidad y va a parecer que viene de otra persona. Va a saber cuáles son tus puntos débiles y dónde tiene que atacarte. Cuando surja una discusión fuerte, rápidamente va a sacar todas esas cosas que sabe de ti para echártelas en cara. Esa es en realidad la empatía que tiene el narcisista, que es una empatía falsa, es una empatía, se llama empatía instrumental o empatía operativa, que es que se crea con una finalidad. El narcisista aprende esa empatía de la relación que tiene con los demás. Él se fija que las personas empáticas conectan muy fácil con los demás, las personas empáticas consiguen información muy fácilmente porque dan confianza a la otra persona. Bueno, la segunda pregunta. ¿El bombardeo amoroso es la primera estrategia que sigue el narcisista perverso? Bueno, yo diría que no. Yo diría que la primera estrategia que sigue el narcisista perverso, o el narcisista en sí, la primera estrategia que sigue es la de aparentar ante nosotros como una persona ejemplar, como una persona maravillosa, porque antes de que llegue el bombardeo amoroso, el narcisista ha sabido captar tu atención, sabe captar la atención de la pareja. Cuando el narcisista llega a un grupo, llega a una empresa, llega a una actividad social, a lo que sea, el narcisista rápidamente deja una imagen llamativa, deja una imagen de una persona con seguridad, de una persona en muchos casos elegante, en muchos casos da la impresión de ser una persona bien situada económicamente, da una imagen de solvencia, de confianza, de seguridad. Esa yo creo que es la primera estrategia del narcisista, es dar esa impresión que hace que haya personas que se sientan atraídas por el narcisista, especialmente personas empáticas. En cuanto el narcisista detecte que hay alguna persona ahí en el entorno que le da facilidades, por ejemplo eso, alguna persona empática, que tal, rápidamente el narcisista va a empezar a, segunda estrategia antes del bombardeo amoroso, va a empezar a manifestar problemas que tiene, él sabe, se da cuenta rápidamente de qué cosas son las que llaman la atención del empático, que despiertan esa alma caritativa que tienen los empáticos, y rápidamente va a empezar a contarle las dificultades de su vida, los problemas con los que se enfrenta, esas situaciones difíciles que está pasando. ¿Por qué? Porque eso va a despertar esa compasión
que tiene la persona empática va a sentir que puede ayudar, que puede colaborar al narcisista, que puede facilitarle las cosas al narcisista apoyándolo, estimándolo, dándole calor humano. Y todo eso, por supuesto, no es más que una respuesta provocada por el narcisista a través de manipulaciones, a través de esa confianza que le da, a través de ese que como que le está contando sus secretos a la persona empática para que la persona empática se implique con él y entre. Y ahí, una vez ya que se establece esa primera relación que viene a través de esos pasos, de esa presentación magnífica que hace el narcisista y esa entrada en confianza que le da revelándole algunos falsos secretos o algunas dificultades que tiene el narcisista, eso es lo que hace que la persona empática o la persona colaboradora o la persona a veces enamorada se entregue al narcisista y entonces ahí empieza todo el bombardeo amoroso. Ya ha conseguido la atención de esa persona, ha conseguido acercarse, ha conseguido que esa persona sienta como que se ha encontrado con alguien especial y entonces ahí es donde se desarrolla ya todo el bombardeo amoroso, que ese enamoramiento del narcisista que consiste en eso, en lo que decimos, el almagemelismo, el tú y yo somos iguales, el tenemos los mismos gustos, compartimos las mismas cosas, estamos hechos el uno para el otro, la media naranja, toda mi vida he buscado a alguna persona como tú, por fin te he encontrado, eres la persona de mi vida. Bueno, todas esas historias que vienen ya con el enamoramiento narcisista. Bueno, en tercer lugar, a ver, vamos a saltar algunas que sean más. Bueno, por ejemplo, otra de las preguntas, lo hago por ir a las más importantes por la escasez de tiempo que tenemos, ya solo nos quedan 14 minutos. El silencio o la negación de la comunicación es el arma más importante del narcisista perverso. Escojo esta porque acaba de salir antes una pregunta sobre la ley del hielo y pregunta, o sea, la duda es sobre si el aplicar la ley del hielo es una de las armas más contundentes o más duras de los narcisistas y bueno, hay que decir que sí, que realmente el narcisista aplica la ley del hielo, bueno, el narcisista, todas las personas tóxicas en general, manipuladoras, utilizan la ley del hielo con mucha facilidad y es una de las técnicas más utilizadas. En un momento determinado algo no le gusta al narcisista y no lo expresa, no dice no estoy de acuerdo con esto, no dice, sino que simplemente guarda silencio y provoca esa situación, esa tensión que se produce cuando las personas no se comunican, cuando existe esa falta de comunicación entre las personas, surge una tensión muy fuerte, muy grande, que el narcisista sabe manejar. La víctima empieza a preguntarse qué es lo que está ocurriendo, por qué se ha producido ese silencio y empieza a analizar todas las situaciones que se han dado, empieza a ir viendo lo que ha ocurrido en los últimos días, a veces incluso va retrocediendo, tratando de encontrar algo en lo que haya algún hecho que haya ocurrido, que haya acontecido para dar lugar a ese silencio, ella supone ese enfado por parte del narcisista y cuando ve que no encuentra nada y está examinando y dice no, pero ¿cómo va a ser por esto? ¿Cómo va a ser por esto otro? Al final empieza a plantearse, ¿será porque yo he hecho algo? ¿Será porque yo me he comportado de esta manera? ¿Será porque ya no me quiere? ¿Será porque yo estoy haciendo alguna cosa que está perjudicando a la relación? Y entonces uno ya empieza a ir desarrollando el sentimiento de culpa, la inseguridad, la insatisfacción, la tensión, ahí también llega un poco la depresión, poco a poco la pérdida de autoestima, porque cuando uno se encuentra en esas situaciones que no sabe qué hacer, realmente uno se siente inseguro, pierde la confianza en sí mismo. Entonces, realmente es un tipo de manipulación que es terrible porque causa un daño enorme en la seguridad de la persona, en la autoestima de la persona y ya siempre decimos la autoestima es la columna vertebral de la persona, de la personalidad. Cuando se afecta la autoestima realmente se está dañando a toda la persona en general y el narcisista sabe manejar muy bien esa técnica. Yo creo que es de las más terribles que hay porque hay otras técnicas que aplica. Yo creo que es preferible que te ofendan, que te insulten, que te digan lo que sea, que te griten, a que guarden silencio y tú no sepas lo que está ocurriendo, porque ahí es tu mente la que empieza a atacarte, es tu mente la que empieza a destruirte y eso el narcisista lo sabe y lo explota.
Otra pregunta, ¿por qué la gente cae en las manipulaciones de los narcisistas? Es otra pregunta que sale mucho en las consultas de los vídeos, por ejemplo, en las personas que te consultan, te suelen preguntar por qué las personas, una persona normal, inteligente, una persona que ya tiene cierta experiencia, por qué cae en las garras de los narcisistas, por qué sucumbe a las manipulaciones. Pues simplemente porque estamos hablando de un experto en manipulación, una persona que desde niño ha aprendido a manipular las voluntades y los deseos de todas las personas, que ha aprendido los recursos por los que puede controlar esos hilos que tiran de las personas, ¿no? Desde muy pequeño el niño, sus padres han ido facilitándole, pensad que el niño ha empezado manipulando a sus padres y a sus hermanos, porque cuando el narcisista quería, o el niño que después va a ser narcisista, quería conseguir algo, pues o bien lloraba o pataleaba o simplemente le daba besos a su madre para conseguir lo que quería. Ha aprendido que manipulando y tergiversando las cosas puede conseguir todo aquello que quiera. Ha ido perfeccionando esas habilidades a lo largo de la adolescencia, de la juventud, y ya en la edad adulta se ha doctorado en manipulación. Es un experto en manipulación. Entonces el narcisista sabe conjugar el cariño con los malos tratos, con los silencios, con las ausencias, sabe mezclar todo eso, sabe hacer un cóctel que es irresistible. Por eso la mayoría de las personas pueden ser víctimas de los narcisistas. Normalmente el narcisista va a recurrir seguramente a lo más fácil o lo que más suministro combustible, o sea, suministro de combustible narcisista le va a proporcionar, pero que realmente casi cualquier persona puede ser víctima de un narcisista y casi cualquier persona puede caer en las garras de un narcisista. Ellos tienen esa habilidad para primero enamorarte, primero hacer que bajes tus defensas, hacer que te quedes indemne, indefenso ante ellos, y después una vez que ya te tienen indefenso, que ya empiezan a conocer tus secretos, que saben tus puntos débiles, ahí es cuando te empiezan a atacar. Son técnicas muy depuradas, muy desarrolladas y que hacen que sea realmente difícil poder librarse de ellos, y la única prevención que existe frente a un narcisista realmente es tener una fuerte autoestima y que el narcisista lo note antes de que llegue. Si el narcisista ve que existe cierta dificultad al principio porque la persona es una persona muy asertiva, porque es una persona con una autoestima muy fuerte y eso le dificulta el avanzar, le dificulta el ir conquistando, si en los primeros escarceos amorosos resulta que la persona se resiste y en las primeras manipulaciones, cuando llegan esos pequeños detalles con los que empieza el narcisista, esas malas caras, y la persona tiene ese carácter, esa fuerza para frenarlo, para pararlo, seguramente el narcisista rápidamente va a ir a buscar a otra víctima. Esa es la única defensa que existe, es esa, tener un carácter sólido, tener una autoestima fuerte, tener asertividad. Eso es lo único que te puede salvar de caer en las garras de un narcisista, porque ya digo que casi cualquier persona puede caer en sus garras. Otra cosa es después, a medida que va ocurriendo todo ese proceso, que uno se va dando cuenta, y es donde las personas que tienen un fondo de autoestima más fuerte son capaces de librarse antes del narcisista. Las personas que son más empáticas normalmente son más predispuestas a comprender la postura del narcisista y a dejarse arrastrar por esa situación. Bueno, ahí influyen también otros muchos factores, ¿no? Como la experiencia que tenga la persona en el trato con otros, la infancia que hayas tenido, la juventud que hayas tenido, depende con quién te hayas tratado. Una persona que está acostumbrada a convivir con personas manipuladoras, que está acostumbrada a que le den golpes, que está acostumbrada, normalmente suele ser una persona ya que es más cauta, ¿no? Que está siempre un poco predispuesta a desconfiar un poco de los demás y a tener más cuidado con las cosas. Sin embargo, una persona que nunca en su vida ha tenido ningún golpe, que todo en su vida le ha ido rodado, le ha ido fácil, le ha ido bien, son personas más confiadas, que es más fácil que caigan. Normalmente la persona que se considera una persona buena, una persona de buen corazón, esas son las víctimas más propiciatorias para un narcisista, porque son personas que no tienen malicia, que no saben ver esas manipulaciones, que no saben prever, que no desconfían del otro, ¿no? Esas son las víctimas más asequibles.
Otra pregunta que suele surgir mucho es si la forma de comunicarse, la forma de relacionarse del narcisista se puede considerar como un acoso moral o un acoso psicológico. Y en general, la forma que tiene el narcisista de actuar. Y la verdad es que sí, que el acoso moral o el acoso psicológico sería cualquier táctica que condujera a un trato vejatorio, a un intento de desequilibrar psíquicamente a la persona, cualquier forma de comunicación que conduzca a eso, realmente se podría decir que es un acoso psicológico, que es un acoso moral. Desde ese punto de vista, prácticamente todo lo que hace el narcisista está enfocado a controlar a la persona, a humillar a la persona, ya sean las expresiones cariñosas, amorosas del bombardeo amoroso, ya sea esa imagen que proyecta ante los demás. Todo lo que hace el narcisista, lo bueno, lo malo, todo lo que tiene el narcisista, bueno en realidad no hay nada, porque incluso las cosas más atractivas tienen la finalidad de conseguir doblegar a las personas, con lo cual, o engañar a las personas, con lo cual no existe realmente nada bueno en el narcisista, y todo lo que el narcisista hace, todo está enfocado hacia controlar y dominar y humillar a las personas para tratar de obtener el combustible narcisista. De forma que toda la comunicación, toda la relación con el narcisista, toda es un acoso moral o un acoso psicológico y no tiene otra. Bueno, nos quedan solamente 4 minutos, vamos a dejar hasta aquí las preguntas. Si os interesa el tema podemos seguir otro día con las. En realidad había preparado 21 preguntas de lo que he sacado de las consultas que me suele hacer en mayoría las personas, en los comentarios de los vídeos, que sabéis que no suelo responder a los comentarios de los vídeos, pero procuro leerlos todos o la mayoría, siempre que tengo tiempo entro a leer comentarios, porque es la forma que tengo de saber, de interaccionar con las personas que ven los vídeos, pero no respondo porque no tengo tiempo. Bueno, Nena, que me decía que no tiene voluntad, ya he explicado que la voluntad en realidad es un mito. La voluntad es algo que se construye con pequeñas cosas, con pequeños gestos, empezando con. Hablamos en el libro de dependencia emocional, hablamos sobre ello, y yo tengo bastantes vídeos en el segundo canal sobre la fuerza de voluntad. Si el tema os interesa, podemos hablar un día sobre ello, pero la fuerza de voluntad en realidad es un mito. No hay personas que tengan más fuerza de voluntad que otras, sino hay personas que tienen hábitos y personas que no tienen hábitos, personas que intentan desarrollar esas capacidades y personas que no las tienen tan desarrolladas. Igual que hay personas que son más ágiles y personas que son menos. Normalmente las más ágiles, aparte de que tengan una pequeña predisposición biológica, normalmente es porque se han ejercitado para tener mayor agilidad, o aquellas personas que tienen más fuerza es porque se han ejercitado para tener más fuerza. En el caso de la voluntad es exactamente lo mismo. La voluntad es como un músculo. Cuando se ejercita, se fortalece. Pero si no se ejercita, si no se hace nada con ello, pues se debilita, ¿no? Es exactamente igual. Norma Mieva 46, buenas noches Antonio, el narcisista que vive a 600 kilómetros de donde vivo volvió y me siguió, yo ni lo miré y en un descuido de él corrí y pude verlo de lejos que me esperaba como cazador a su presa, sentí temor, pasé por difamación y hasta me acusa de la muerte de su abuela y su mamá, y yo no soy una asesina, y cuando ellas murieron yo ni entraba en su casa y su mamá, como siempre, apartados. ¿Por qué hace esto? Bueno, porque quiere hacerte sufrir, quiere atemorizarte, tienes que buscar la manera de alejarte de él. Dice que vive a 600 kilómetros de donde tú vives. Bueno, esperemos que todo pase y que se vuelva a su casa a 600 kilómetros y que no te moleste más. Si no, si ves que eso en realidad eso es un acoso, ¿no? Si tú ves que eso continúa, lo que tienes que hacer es ir a la policía y denunciarlo por acoso. Gloria Cuellar, buenos días para todos. Si te dicen en la primera cita que no te quiere hacer daño, ¿es un posible narcisista? Bueno, es que que alguien te diga que no te quiere hacer daño ya es una predisposición quizá a hacerte daño, ¿no? Porque ¿quién es el que llega a una cita y dice no quiero hacerte daño? Cuando en una cita, una primera cita, lo que hay que decir es todo lo contrario, ¿no? Quiero enamorarte, quiero que te enamores de mí, no sé, decir algo positivo, ¿no? Pero decir no te quiero hacer daño, ya hay que tener cuidado cuando alguien te dice eso. Con ese dato no podemos saber si se trata de un narcisista o no, pero hay que estar
alerta, ¿no? Hay que tener cuidado. Se ha apagado la cámara, enseguida está ya funcionando. A ver, se acaba de saltar. Bueno, es que hay muchas preguntas. Ya sabéis, aquí está. Chiquilla Lobo dice, me hizo saber que no continuaría apoyando sus mentiras y exigí la pensión de mi hija, de mi hijo, el cual enfureció y dice que no le quiere ver porque no le nace. Bueno, pero en estos casos, chiquilla, lo que tienes que hacer es ir a un abogado, consultar con un abogado y exigirle la pensión a través del abogado. O sea, en estos casos no hay que entrar en confrontaciones personales. ¿De qué te sirve si él ya te dijo que no? ¿De qué te sirve seguir insistiendo? No, tienes que ir por otra vía para tratar de conseguir lo que te corresponde. Janet Serra Vázquez, perfectamente bien contestada la pregunta, gracias. Chiquilla Vanessa Peralta, buenas noches, agradezco toda la información que nos está brindando. Yo recién lo termino de desenmascarar, pero me cuesta poner el punto final, aunque me culpa de que no puedo con la relación. Bueno, hay que, ya te digo, puedes recurrir a una terapia o también en los vídeos damos indicaciones de cómo finalizar. De todas formas, cuesta, cuando se termina una relación de este tipo, cuesta reincorporarse a la vida normal, pero bueno, eso no quiere decir que sea imposible y tampoco tiene por qué ser un plazo demasiado largo, ¿no? Pero prácticamente todo el mundo lo consigue, ¿no? Bueno, amigos, como comentaba antes, quería avisaros de que esta semana solamente vamos a hacer directo el lunes, miércoles y viernes, porque tengo mucho trabajo atrasado, tengo que tratar de recuperarlo, concentrarme en ir sacando esas cosas que tengo atrasadas, así que vamos a hacer el directo solamente estos 3 días. Os pido disculpas por este cambio, pero no me queda otro remedio. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Todas las preguntas, que son bastantes, que han quedado sin contestar, me las podéis hacer el miércoles próximo. Así que ya sabéis, el miércoles a las 6:30 de la mañana os espero para el directo. Muchas gracias a todos y hasta el miércoles.